El tema lleva como título la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacernos tres preguntas en primer lugar. Voy a tratar de ser preciso, conciso y que sea la misma escritura la que hable. Y la pregunta es, ¿resucitó nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos? La segunda, ¿existen evidencias históricas comprobadas de la resurrección del Señor Jesucristo? Según los registros bíblicos, ¿resucitó nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos? La resurrección de Jesús es un hecho real, histórico, literal, que sucedió verdaderamente. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es aceptado en todo pueblo, tribu, nación y lengua. Cuando uno va al pueblo de Israel y visita la tumba del Señor Jesucristo, hay un letrero: ha resucitado, no está aquí. Vamos a ver ahora las escrituras sagradas. Ellas lo va a hablar a nosotros. Su resurrección vamos a ver. Mateo capítulo 28, todos en el libro de Mateo. Ya lo tiene, Evangelio de Mateo capítulo 28, vamos a leer los primeros 10 versículos, dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como sabemos, el corazón de la Biblia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo va a decir, y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra prédica. Él está vivo. Y sigue diciendo las escrituras sagradas: e id pronto y decid a los discípulos, y el ángel le da el encargo a las mujeres, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Usted sabe que el corazón en aquella época de Israel era Jerusalén. Y Jerusalén, todo el mundo iba ahí. En Jerusalén estaba el gran templo, estaban los mejores centros teológicos de teología, se centraba todas las autoridades. Y sin embargo, Galilea era una ciudad muy despreciada, una ciudad, una mezcla entre gentiles y judíos. Ellos lo despreciaban, no querían nada saber de Galilea. Pero el ángel le dice que vaya a Galilea, ahí le veréis. Qué importante, ¿verdad? El Señor va a Galilea. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí les salió Jesús al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Pronto Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Jesús no se le presentó primero a Pedro, a Juan, a Jacobo, ¿no? A los discípulos? ¿Por qué tuvo que presentarse en exclusividad a María Magdalena y a las otras mujeres? Porque había un tremendo amor,
una tremenda entrega. Yo no digo que los apóstoles no se entregaron, pero observe bien cómo el Señor le da el privilegio a la mujer. Ahí está María Magdalena, a quien el Señor había echado 7 demonios, como ya vamos a ver, la liberó completamente. Información de la guardia, vamos a ver. Y hemos visto ya el informe, ¿no?, de su resurrección. Ahora vamos a ver información de la guardia. Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí, de la guardia fueron a la ciudad. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, ¿qué dice? Lea bien. Dieron mucho dinero a los soldados. Es corrupción, como lo hay ahora. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, ¿sí?, lo robaron, estando nosotros dormidos. Había una ley. Si un soldado se queda dormido, la ley era que lo mataban. Entonces, no sé qué pretexto o cómo lo habrá arreglado, ¿no?, entre el Gran Sanedrín y el procurador Poncio Pilato. La cuestión es, y ellos dicen, perdón, el 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire, escuche bien. Estos soldados que cuidaban la tumba de Jesús sabían quién era Jesús. Había escuchado de su prédica, de sus milagros, de sus obras poderosas. Y tuvieron el privilegio, escuche bien, de ver cómo Jesús salía de la tumba. Y lo vieron al Cristo resucitado. ¿Por qué su corazón no cambió? ¿Por qué no estuvo preparado espiritualmente? Nunca jamás te olvides. El verdadero creyente, con el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vino a morar en la persona. Y en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo le abre el entendimiento, el corazón, para que conozca las Escrituras, para que vea con claridad al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Pero un inconverso no lo va a creer, porque hay mucha filosofía, muchas tradiciones, mucho espiritismo. Entonces ellos en el fondo lo vio, pero no lo creyeron, por eso recibió el dinero, el soborno y toda la información que el Gran Sanedrín le dio para que se divulgara esta mentira. Vamos a ver su resurrección. Marcos 16, 1 al 8. Ya hemos visto Mateo, ¿no? Ahora Marcos, hay más datos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, era de madrugada, el primer día de la semana, un domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decía entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, no sé cuánta tonelada pesaba. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. La palabra Nazareno
era como un insulto, era como del vulgo. Pero eso Dios lo va a transformar en una bendición, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando los apóstoles hacían sanidad, decía, en el nombre de Jesús. ¿Qué dije? En el nombre de Jesús. Había muchas sanidades. Le dice, pero id, ¿no? Ya después de donde lo pusieron el lugar, a Jesús no está, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro era el líder, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie, nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús en muchas oportunidades hablaba de la resurrección al tercer día. Pero las mujeres fueron con especias aromáticas, porque ellas no pensaban, tampoco creían que se iba a levantar de entre los muertos. Ellas lo vieron morir, lo vieron crucificar, como un soldado atravesaba una lanza en el corazón. Fueron hasta la tumba, sabía dónde lo había puesto. Entonces, el problema es de que ni los discípulos, ni ninguna persona allegados a ellos, creía que Jesús iba a resucitar de entre los muertos y que era el Mesías. En Marcos capítulo 6, 16, Marcos 16, versículo 9 al 18. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ahí está otro registro, por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Quién fue la primera persona que lo vio? Una mujer. ¿Cómo se llama? María Magdalena. Esta mujer antes ejercía no sé qué nombre ponerle, pero era muy libertina. Una mujer que tenía dinero, de la ciudad de Magdala, pero estaba endemoniada. 7 demonios tenía. Hoy, hablar del ministerio de liberación es muy controversial, porque las iglesias fundamentalistas sencillamente enseñan que hoy no existe liberación, porque solo Dios puede liberar a una persona. Pero el problema es que Él mandó a sus discípulos para echar fuera demonios. Él mandó también a la iglesia echar fuera demonios. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ya nosotros vivimos la vida resucitada, la vida gloriosa, la vida llena de poder, la vida de Dios soy, y el Espíritu de Dios morando en nosotros, porque somos morada del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que está en nosotros y con nosotros. Y cuando nosotros mencionamos en el nombre de Jesús de Nazaret, los demonios se ahuyentan, se ponen de rodillas. Y cuando tú le dices que se vaya en el nombre de Jesús, ellos se van. No hay que tenerle miedo, porque hay poder. Os doy poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Hay un ejemplo que el Señor nos está enseñando cómo una persona echó fuera a los demonios, cómo puede ser un hombre santo o una mujer santa como María Magdalena. En el versículo 10 dice, yendo ella, lo hizo saber
a los que habían estado con él, que estaban tristes, llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iba de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos lo creyeron. Mira, no le creyó ni a ellos, no lo creyó a María Magdalena. Entonces, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Y les reprochó de su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay señales milagrosas que nos va enseñando a través de hechos. Aunque en los manuscritos más antiguos no se encuentra este pasaje que estamos leyendo desde el versículo 17, no figura en lo más antiguo. Y de ahí que la gran mayoría, alguna Biblia moderna no lo pone, pero si hay una nota que pone abajo. Pero yo creo que Jesús echó fuera demonios, los apóstoles echaron fuera demonios, las 70 personas que él nombró echó fuera demonios, Pablo echaba demonios, Tito, Silas, Timoteo echaban fuera demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro. Y Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, porque somos morada del templo del Espíritu Santo. El problema es que cuando una persona no cree, los apóstoles no creyeron que Cristo resucitó de entre los muertos cuando le dieron el informe. Y Cristo le reprocha por la dureza de su corazón. Por eso, si tú no lees la Biblia, tú no vas a creer que Cristo resucitó. Quizás te convenza la televisión, la industria cinematográfica, o lo que escuchas por la radio, o por lo que otros te hablan. El asunto es, tú tienes que verificar, comprobar, como los nobles de Berea, de Tesalónica, si es cierto realmente que Jesús resucitó de entre los muertos. De ahí que la Biblia, ¿no? La palabra de Dios dice, la palabra nos enseña, ¿no? Nos enseña. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es dinámica. Cuando la palabra de Dios está en acción, es rema. Y cuando la palabra de Dios no está en acción, es logo. Pero cuando está en acción, realmente tú vas a creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque es lo que Dios quiere que tú sepas. Y Dios quiere que tú lo aceptes. Con el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo te va a dar la verdad. El Espíritu de verdad que mora en vosotros y estará con vosotros, Él lo hará saber. Sigue diciendo lo siguiente, ¿no? El primer día de la semana, Lucas 24, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ella, hay más. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra,
les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, cuando yo converso con varias personas inconversas, ellos me dicen que Jesús es bueno, que es un buen hombre, que tiene muy buena moral, pero no puede ser Dios. No creo yo que Él resucitó de entre los muertos, porque cuando la gente muere, se muere. ¿Cómo un muerto va a salir de la tumba? Y esto es una revelación especial, escuche bien. Si nosotros creemos, es porque la palabra de Dios es implantada en nosotros. Es porque el Espíritu Santo, ¿no?, utiliza el fruto del Espíritu, que es la fe. Y cuando tú empiezas a sembrar en ti el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, escucha bien, ¿no?, la paciencia, la fe, en ese momento la palabra de Dios se implanta en ti y tú vas a creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando un creyente lee la palabra de Dios, entonces va a creer, ¿no? Y se hace esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Está vivo. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todo lo demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella. O sea, había bastantes mujeres quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Mira, fácil es hablar. Resucitó. Pero el asunto no es hablar, sino el asunto es: la fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra de Dios. Cuando tú oras, estás orando al Cristo vivo, que está a la derecha de la majestad del Padre. Está intercediendo por ti, por mí, por el mundo. Y el Espíritu Santo quiere que cuando tú ores, Él te va a guiar la oración. Él te lleva directamente donde está Cristo, sentado a la diestra de la majestad del Padre. Entonces el Espíritu de Dios implanta la palabra, implanta la fe, y todos tus pensamientos se van llenando de la palabra de Cristo, tus emociones y tu voluntad. Y tú vas a ser una persona diferente. ¿Por qué? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero levantándose Pedro, versículo 12, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto es lo maravilloso de los evangelios. Hemos leído Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuántas informaciones, datos nos da? Y para nosotros debe ser una reflexión. Ahora, sigue diciendo Lucas, capítulo 24, versículo 33 al 48. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, los que estaban con ellos. O sea, aparte de los 11, había más personas que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz, paz, paz a vosotros. No te olvides que la paz es el fruto del Espíritu Santo. Si tú no tienes el fruto del Espíritu Santo sembrado en tu vida,
en tu espíritu. Escúchame bien, ni vas a conocer, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, incluyendo la fe, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, también el fruto del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual, ¿no?, uno tiene que ir madurando, creciendo en la fe. Él sigue hablando. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Claro, los judíos creían pues en el mundo espiritual. Por si acaso los fariseos, los saduceos no creían en espíritu, no creían en nada. Lo curioso es que ellos manipulaban las escrituras sagradas. No creen en ángeles, en espíritu, ni en resurrección de entre los muertos. Y fueron ellos los autores, ¿no?, de matar a Jesús, de presionar a Roma para que mate a Jesús. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué más le dice? Mirad mis manos y mis pies. Mirad mis manos y mis pies. ¿Por qué mis manos y mis pies? Porque ahí le metieron los clavos. Como todavía ellos, porque Jesús le mostró las manos de los pies, y como todavía ellos de gozo, otro fruto del Espíritu Santo, gozo, no lo creían y estaban maravillados. Le dijo: ¿tenéis algo de comer? Mira, no lo creían, pero está frente a él. Jesús le dice: vamos a comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando de la Biblia, de las escrituras sagradas. Entonces les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Me he preguntado siempre, ¿no? La película más taquillera de todos los tiempos fue La Pasión de Cristo. Esta película no solamente movió el corazón de países que son materialistas, que se cierran, sencillamente movió el corazón de todo pueblo, tribu, nación y lengua. Pero una cosa es ver la película y otra cosa es leer las escrituras. Si tú no tienes devocionales en tu casa, tú no lees la Biblia, tú no oras, entonces sencillamente tú hablas del Cristo vivo, sencillamente mecánicamente, pero tú no lo has comprobado, tú no lo has verificado. Para comprobar y verificar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir a las Escrituras Sagradas. Para que tú puedas predicar el Evangelio, escuche bien, a tu vecino, en tu centro de trabajo, tú tienes que ser un hombre íntegro de corazón, íntegro en tu mente, con tus emociones, con tu voluntad, íntegro con tus ojos, con tus manos y tus pies. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo debe estar bañado de integridad. Y el Espíritu Santo dentro de ti te va a guiar a evangelizar. No estoy hablando de todos, porque no todos son espirituales. Yo no estoy diciendo que los espirituales son súper espirituales, no. Sencillamente estoy diciendo personas que verifican a través de las escrituras sagradas por qué evangeliza, por qué Cristo resucitó de entre los muertos y por qué, y por qué, y por qué. Cristo mismo lo dijo. Está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento? ¿Me escucha? Muchos, la Biblia se le ha perdido. Muchos no tienen no anoten la Biblia. Sencillamente se le ha extraviado, no tiene su sistema de navegación, no tiene su brújula para orientarse. No tiene nada. ¿Por qué? Sencillamente porque no son lectores de la Biblia. En el Evangelio de Juan hay más registros, más datos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ellos sí sabían dónde lo habían puesto, pero como no lo encontraron, dicen no saben dónde lo han puesto, o sea, dónde se lo han llevado. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, claro, era más joven, Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Mira, todo en orden, ¿eh? Ahí vio los lienzos. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y el sudario, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Aún en su resurrección, el Señor nos va a enseñar que tú tienes que ser ordenado. No estés tirando la camisa por ahí, el saco por allá, los calcetines para acá. No, hay que ser ordenado, ¿verdad? Cuando una persona empieza a aprender, ¿no? Solo Cristo te va a enseñar. Cuando Él resucitó de entre los muertos, los lienzos estaban en un lugar, el sudario, y enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, o sea, Juan, al sepulcro. Vio y creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Mire, para creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es necesario el registro de las Sagradas Escrituras. Si tú no conoces las Sagradas Escrituras, tú no lees, sencillamente el Espíritu Santo, ¿qué te va a hablar a ti? Tú vas a usar tus propias palabras, tú puedes orar, inclusive 1 hora, 2 horas, como hacen todas las personas, todas las religiones. Pero para orar, hay que orar con las Escrituras sagradas. La oración, la fe, eso es muy diferente. Entonces, el Cristo vivo va a abrir tu mente, tu corazón, y el Espíritu Santo te va a hablar. En Juan 20, versículo 11 al 23, ¿no? 11 al 23. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Miren, los ángeles, a lo de la cabeza, a lo de los pies, ahí está, en la tumba de Jesús. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto
y yo lo llevaré. Observe bien, y Jesús le dijo, María, yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y me conocen. Un creyente conoce la voz de su maestro. El pastor conoce al pastor de las ovejas. Usted me conoce a mí porque soy vuestro pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Ate los Portales, ¿verdad? Conoce mi voz. Usted me está escuchando. Pero cuando estoy hablando las escrituras sagradas, ¿no? María está dialogando con Jesús, no lo reconoce, ni sabe quién es, hasta que Jesús le dice, María, le habla su nombre. Entonces ahí está la voz. Inmediatamente, ¿no? Reacciona. Inmediatamente reacciona. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. Vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Se acuerda? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy no como el mundo la da. Porque en el mundo hay tribulación, angustia, desesperación, hay de todo. Pero con Jesús está la paz. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, porque le muestra la señal de los clavos, le muestra dónde entró la lanza al corazón. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque aún el Espíritu Santo no había descendido, sino en Pentecostés, en la fiesta. Pero él ya le dice, reciba. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y vamos a terminar la primera parte, porque ya la segunda parte lo vamos a dar a las 8 de la noche. Va a ser muy impresionante, ¿eh? Escúcheme bien. Te va a causar sensación y va a cambiar toda tu vida, como lo está haciendo ahora. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 22. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de entre los muertos, como dicen algunos de entre vosotros, que no hay resurrección de entre los muertos, porque si no hay resurrección de entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahí está, bien claro, ¿no? En las Escrituras Sagradas. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron, o sea, murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Ah? Es fundamental. Es la piedra angular, la resurrección de entre los muertos de Cristo. Porque tenemos que predicar al Cristo vivo. En Semana Santa se nos llena, las industrias cinematográficas nos llena, ¿no?, de la pasión de Cristo, pero no muestra nada
acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No muestra nada el diálogo que estamos viendo, sino hay diálogo arreglado, ¿no?, en película para que usted lo vea. Pero Dios quiere que tú compruebes lo que está en las Escrituras Sagradas. Por eso dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque tú lo has verificado en los registros de las Escrituras Sagradas. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Es muy importante, mis amados hermanos, que tú y yo nos alimentemos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra voluntad. La palabra de Dios da coherencia entre nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, coordina. Hay armonía, hay paz. La palabra de Dios es el alimento para el alma y el espíritu. Cuando tú te alimentas físicamente, ¿no?, del pollo, el pescado, huevo, carne, leche, etc., entonces distribuye proteína, calorías, minerales al cuerpo. Y el cuerpo se va fortaleciendo. Pero si tú no lees la Biblia, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces, ¿cómo puedes tú, con qué autoridad tú puedes hablar que Cristo resucitó de entre los muertos si realmente tú ni lo has comprobado de los registros bíblicos? Un verdadero creyente, ¿no?, está despierto. Hoy era más o menos las 5:40, creo, ¿no? Un poco más, 5:40 de la mañana. Tomé el teléfono y llamé al hermano Quique Parra para ver qué estaba haciendo. Aló, y él me dice, pastor, yo le había interrumpido, estaba orando. Está muy bien, le dije. Sigue orando, ¿no? A las 6 de la mañana nos vemos. Ya, pastor, me dijo. Mire, lo llamo, 20 para las 6, estaba orando, las 5:40 de la mañana. Pero yo llamo muchas veces, pero los hermanos no responden. ¿Por qué no responden? Porque está durmiendo. Por eso Jesús dijo, no habéis orado tan siquiera una hora en el huerto de Getsemaní cuando el Señor necesitaba el apoyo de la oración. Hoy, domingo de resurrección, el Señor nos llena de vida, nos llena de la vida resucitada, nos llena de gracia. Escuche bien, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados con Él. Y finalizo con este pasaje de Juan. En Apocalipsis dice, en el capítulo 3, versículo 20, al que venciere, como yo he vencido, y me he sentado en el trono con mi Padre, se sentará conmigo en mi trono. Pero son vencedores, hombres de oración, mujeres de oración, de la lectura de la palabra. Son personas que han verificado, comprobado realmente que Cristo resucitó de entre los muertos, no porque otros lo dicen, sino Él personalmente buscó los registros bíblicos. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde en esta primera parte. Vamos a hacer 2 oraciones, ¿ya? La primera, el compromiso. Y la segunda, para terminar. Vamos a hacer primero la oración de compromiso. Inclina tu rostro si el Señor te habló. Dile. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Perdóname por no leer las Escrituras Sagradas seguidamente. Perdóname por no alimentarme de la palabra de Dios, a pesar de que usted nos dijo
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted nos enseñó, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Usted nos enseñó que la exposición de tus palabras, de la palabra nos alumbra, nos hace entender. Perdóname, Dios, pero en esta Semana Santa, domingo de resurrección, hago el compromiso de leer las Escrituras Sagradas, de comprobar, de verificar los hechos históricos, literal, que sucedió porque Jesús no vivió en un lugar apartado. Estaba bajo el dominio del imperio romano, que era el imperio mundial, que dominaba las naciones. Ahí estaba Poncio Pilato. Los registros históricos, los registros bíblicos también está bien escrito, hecho. Y yo voy a buscar en los registros de las Sagradas Escrituras, voy a comprobar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo como el pastor me ha enseñado, libro por libro, para comprobar que Cristo está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dile, Señor, voy a leer y hago este compromiso con usted. En el nombre de Jesús, amén. Ahora voy a orar yo por ti. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, por bendecirnos, por amarnos. Y gracias a Dios por esa prédica, domingo de resurrección, porque hemos resucitado con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo con Cristo. Nosotros vivimos la vida resucitada. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén.